Bueno, buenos días. Hoy vamos a intentar aclarar un poquito y hacer ver que realmente Pablo ya enseñaba lo que es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Vale? Hay mucha gente que dice que esta doctrina del arrebatamiento pues es nueva, y lo que pasa es que no se ha enseñado abiertamente a partir del Lutero, ¿verdad? Hay más libertad y hay mucha teología, muchos muy buenos teólogos, ¿verdad?, que nos lo aclaran muy bien, ¿verdad? Muchos catedráticos en el Señor que hacen maravillas y que nos enseñan. Entonces, pues vamos a hablar, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leemos así: pero con respecto a la venida del Señor y nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, ¿verdad?, la esperanza que tenemos la iglesia, y el día del Señor. Cuando habla del día del Señor, pues está hablando de la gran tribulación, está hablando de lo que se habla en el Antiguo Testamento, cuando iba a venir el Señor a plantar el milenio, y que antes de plantar el milenio tenía que haber una gran tribulación. Entonces este es el día del Señor, ¿verdad? Y aunque la palabra el día del Señor se usa poco en el Nuevo Testamento, no por eso deja de hablar de la gran tribulación. Pero cuando se usa la palabra del día del Señor, por ejemplo, es en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, me parece que es, voy a leer, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, escuchen bien, sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, dice, más vosotros, ahora dirigiéndose a la iglesia, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que el día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, cuando está hablando el día del Señor, está hablando de la gran tribulación, ¿verdad? El día de su ira, donde se derramarán las copas y habrá tantísimo juicio sobre la tierra, ¿verdad? Y cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, del arrebatamiento, ¿verdad?, habla de la venida. Con respecto a la venida, dice que en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por lo tanto, hay la diferencia entre la venida del Señor a por la iglesia, de Jesucristo a por la iglesia, y la venida del Mesías a plantar el milenio, es que en la venida de Jesucristo surgirá el arrebatamiento. En la iglesia se marcha porque está hablando a la iglesia, mientras que en el día del Señor está hablando al mundo, está hablando al pueblo de Israel. Entonces esta es la gran diferencia, ¿vale? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, ¿no? Nuestra reunión con Él, no queremos, hermanos, que os turbéis, ni por espíritu ni por palabra, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Fíjese bien, tampoco queremos, hermanos míos, en primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos míos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Luego la Biblia dice que vendrá a por su iglesia. Y ya luego en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 dice así: para que sea afirmado vuestros corazones irreprensibles en la santidad delante de Dios en nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Está hablando a la iglesia, por lo tanto está hablando que vendrá con los santos. Jesucristo vendrá con los santos, es decir, para venir con los santos primero se los ha tenido que llevar. Por lo tanto, es imposible que pase la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí ya no está hablando para la iglesia, sino está hablando para el pueblo de Israel y para el mundo entero, porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos. Escuchen bien, ya no se está refiriendo a la iglesia, sino se está refiriendo al mundo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, ahora sí que se refiere a la iglesia, ¿vale? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, nosotros no sabemos el día ni sabemos la hora, pero la iglesia del Señor sí que sabe más o menos los eventos y si estamos cerca o no estamos cerca, y estamos viendo que realmente estamos muy cerca. Por lo tanto, no nos puede pillar a nosotros como ladrón, porque nosotros sí que tenemos el conocimiento, tenemos el espíritu y tenemos la sabiduría del Señor, ¿vale? Entonces, nosotros sí que entendemos y creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Por lo tanto, no nos puede el Señor esconder más o menos el tiempo en que va a venir. No la hora, ni el día, ni quizás el año, pero sí más o menos sí sabemos por dónde van las cosas, ¿vale? Entonces la Biblia dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 2, en segunda ya de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿ven? El Señor Jesucristo, ya no dice el día del Señor, sino el Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ¿vale? Porque aquella iglesia de los tesalónicas, ¿verdad? Estaba movida porque resulta de que habían algunas falsas doctrinas y aquellos estaban un poco ya dudosos, ¿verdad? Acerca de lo que le había enseñado Pablo, y Pablo tiene que resaltar y decirles, ya os lo enseñé, cómo es y cuáles son las señales, ¿verdad? Dice, y no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿ves? Se está hablando ya de la venida de Jesucristo. Por lo tanto, no puede venir el Mesías a plantar el milenio sino antes ha sido arrebatada la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, sí que sabemos que religiones han habido muchísimas, ¿vale? El dios Baal, la diosa Sera, en fin, los dioses de Egipto, en fin, había muchísimos dioses, había muchísimas religiones, pero cuando dice la apostasía no se refiere a religiones, sino se refiere a que de la propia rama, de la propia evangelio, ¿verdad? Habrá un desplazamiento que saldrán de nosotros, donde se empezará a predicar, transgiversar lo que es la doctrina del Señor, con doctrinas de demonios y con un mover del espíritu falso, ¿verdad? Y esto sí que lo estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿vale? Además, estamos viendo que realmente hay incluso iglesias, ya están viendo incluso iglesias legalizadas,
de travestis, de gays, donde dicen que se puede predicar el evangelio y que no les pasa absolutamente nada, y ellos ya disfrazados de mujer se predican. Yo lo he visto por la televisión y lo he visto por muchos sitios, ¿verdad? Esto es real. Estamos viendo la doctrina de la prosperidad, estamos viendo los moveres falsos del Espíritu Santo, esos que andan como perrillos, que se empiezan a reír, no pueden aguantar, la doctrina del zapato, la doctrina del chiqueleo, la doctrina del agua. Todo eso es diabólico, todo eso es apartarse de la verdadera doctrina del Señor. Por lo tanto, esta es la apostasía, ¿no? Y podríamos hablar, porque hay cosas ya que te ponen los pelos de punta, la verdad, choca con nuestro espíritu. Esta es la apostasía, y dice, y en la apostasía se manifestará el hombre de pecado. Por lo tanto, es aquí cuando realmente estamos esperando que se manifieste dentro de poco ya el hombre de pecado, es decir, Satanás. Porque este es el tiempo. Nunca ha habido este tiempo atrás en la historia. Este es el tiempo que toca hoy y estamos viviendo.